Muy buenos días, bendiciones a mi querida familia de la Iglesia Sin Paredes, de este ministerio Luz, Esperanza y Poder. Soy Dicenit Polanco y te estoy invitando a que junto conmigo estemos a solas con Dios en nuestra mañana de jueves, en la que nosotros nos estamos conectando con Dios para buscar su presencia, escudriñar su palabra, orar los unos por los otros y reconocer que sin Él no es nada. Él en esta mañana está listo, ya Él se ha acercado a muchos de nosotros desde temprano, despertándonos, haciéndonos reconocer que verdaderamente somos polvo, señores, somos polvo. Cuando tú te imaginas la grandeza de Dios y ves la inmensidad del cielo y te levantas por la mañana y reconoces que hoy te está dando una nueva oportunidad, que pudiste abrir los ojos cuando muchos no lo pudieron hacer, que tienes vida cuando muchos no pudieron despertar, que tienes una familia cuando otros ya la han perdido, cuando te das cuenta que todavía tienes la libertad de poder adorar a Dios en la tranquilidad de tu casa, damos gracias a Dios. Muchas de esas cosas un día no las tendremos, pero hoy agradecemos al Señor y esta mañana le doy la bienvenida a todos ustedes, a los que nos están saludando. Un abrazo desde aquí, desde Puerto Rico, San Sebastián, Puerto Rico, al mundo. Saludos, Marilyn Reyes, mi querida amiga, un abrazo. Hacía tiempo que no hablamos. Estoy yo metida en un proyecto y estoy como Nehemías, enfocada para poder salir de allí y dar el próximo paso. Así que me da mucho gusto en poder saludarles a todos ustedes. Ayer tuvimos nuestro día de oración, esperando que todos hayan sido bendecidos a través de nuestro día de oración y ayuno, en la que estábamos orando por todas sus necesidades. Y hoy pedimos también por mi querida amiga Olga Pollo, quien será sometida a una cirugía. Y confío y estamos en oración para que el Señor pueda estar con ella y sea su cirujano. Al igual que hemos estado orando. Buenos días, Grisel, mi cuñada amada. Bendiciones a ti también y a todos los que se están conectando con nosotros esta mañana. Ayer tuvimos un momento de oración especial por todas las personas que están perdiendo sus trabajos, sus estudios. Le he llamado los marginados porque esa es la realidad. Marginados por la sociedad, y lo peor es que están siendo marginados por los mismos, por la iglesia, por los mismos hermanos y por la familia. Esto no es una situación fácil y estamos orando por cada uno de ellos, confiando en que el Señor va a abrir puertas. Estas son situaciones que estamos viviendo que nos recuerdan que nosotros estamos caminando por terrenos que empezaron anchos y ahora son estrechos. Y mañana estarán tan estrechos que solamente podremos caminar descalzos con la punta del pie. De tan difícil que serán estos tiempos que nos esperan vivir. Y esto nos tenemos que esperar años para verlo. A cuestión de un año a otro, de meses, de un mes a otro, hemos visto dramáticos cambios en el mundo, tanto en los asuntos de política, como en los asuntos económicos, como en los asuntos sociales, como en los asuntos salubristas. Estamos viendo cambios dramáticos y muy rápidos. Y esto nos está abriendo, esto es para que nos abramos los ojos y sepamos y regresemos a nuestras sendas antiguas, volvamos a estudiar la profecía, volvamos a leer estos famosos y poderosos libros del conflicto de los siglos, el camino a Cristo, para que nosotros podamos decir, espérate, ¿por qué etapa de esta profecía estamos caminando? Y nosotros saber cuál es nuestra responsabilidad. Así que un saludo y un abrazo a todos ustedes y oramos en el nombre del Señor, pidiendo protección y bendición para cada uno de ustedes, que podamos poner nuestras agendas esta mañana en las manos de Dios. No es pecado organizarse, no es pecado hacer una agenda, no. Lo que es pecado es que tú te tires a cumplirla por tu voluntad. Así que vamos a poner nuestras agendas hoy en las manos del Señor y que el Señor sea quien decida qué es lo que Él tiene para nosotros hoy, conforme a su tiempo y a su voluntad. Así que oramos en el nombre de Jesús en esta hora.
Padre Santo y Padre Bueno, gracias por esta oportunidad de vida que nos has dado en esta mañana. Gracias porque la familia, a través de las redes, nos estamos uniendo, llegando cada uno en su tiempo, sentándonos a tus pies, Señor, sentándonos a tus pies como María Magdalena lo hacía, con muchas tareas de las cuales Marta se sentía más inclinada a realizar que escuchar la palabra de Dios. Señor, que nosotros hemos cometido el mismo error. Hemos puesto nuestras tareas diarias, nuestras agendas, las hemos puesto primero que estar contigo. Y a veces nos encontramos como Marta, afanados y turbados con tantas cosas. Mientras María, Señor, plácidamente, dejando atrás todo trabajo, aprovechó cada minuto que te tenía cerca para no sentarse cerca, sino sentarse VIP a tus pies, para mirar tus ojos, para escuchar tus palabras, para poder tocarte. Oh Señor, que nosotros podamos aprender esta lección de María, cuán importante es que tú seas lo primero y lo central de nuestras vidas, porque todas las demás cosas serán añadidas. Padre Santo, que hoy podamos poner nuestras preocupaciones a un lado, nuestras tareas a un lado, que podamos concentrarnos en tu palabra, que podamos concentrarnos en tu presencia, que podamos concentrarnos en bendecirte, que podamos concentrarnos en ser bendecidos, Señor, que podamos entender que un día las cosas de este mundo no van a tener ningún tipo de importancia, que aunque sí nosotras debamos tener nuestras áreas organizadas, limpias, nuestra vida en orden, nuestro cuerpo con salud, alimentarnos, todo esto forma parte, Señor, de una preparación hacia lo que realmente es importante. De la misma manera que Nehemías, Zorobabel y Esdras entendieron que era importante reconstruir el templo y lo hicieron, que era importante reconstruir las murallas y las puertas y las torres de la ciudad y lo hicieron. Comprendieron que todo esto formaba parte para que lo más importante, que era reconstruir la fe de un pueblo, levantarse y edificar una fe sólida en Dios, era lo más importante. Todo, Señor, formaba parte para poder dar el mensaje más importante, es que somos la casa de Dios. Y tú quieres que nuestra fe en ti sea una sincera, real, viviente, y no una fe reciclada ni prestada de otro. Enséñanos, Señor, que tus escrituras hoy sean nuestra luz y que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, porque lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. En esta mañana he querido tomar el tiempo para poder explicar el tema porque pues ayer tuvimos el enfoque, ¿verdad?, hacia esta población marginada de nuestra sociedad ahora. Y esta mañana cuando estaba, ¿verdad?, hablando y reflexionando, recuerden una cosa. Tengamos mucho cuidado que nuestro vocabulario ahora, nuestra manera de presentar el Evangelio suene al mundo. ¿Ok? Nosotros, a medida que el mundo camina, las cosas del mundo y nosotros estamos en novedad de vida. Bueno, en mi tiempo cuando yo crecía la palabra celular no se conocía, ni tampoco hornos de microondas, pues esas son palabras que no se conocían, red, internet, plataformas, Instagram, Facebook, esas son palabras que no existían, esas palabras las vamos adoptando en nuestro nuevo vocabulario.
¿Por qué nosotros cada día vamos? Y hoy nuestros hijos, nuestros nietos tienen otro vocabulario, ¿verdad? Y nuestro vocabulario va evolucionando con las eras, con el modernismo. Y nuestro vocabulario últimamente ha evolucionado muchísimo. Y hoy que si se levantara alguien del tiempo de hace 20 años o 30 años atrás, despertara de los sueños de la muerte, no pudiera entender el lenguaje de la gente en la calle porque hoy hablamos un otro idioma. Yo quiero decirte que Dios habla todos los idiomas y los comprende todos, pero hay un idioma de Dios que nosotros no podemos olvidar y nosotros no podemos, ¿cómo decirte? La manera en que Dios habla y la manera en que Dios se proyecta y la manera en que el Evangelio se presenta, aunque pueda tener unos matices del modernismo actual, en su esencia no cambia. Y solamente voy a decir esto porque el tema que es de ayer es de ayer, el tema que voy a dar hoy es de hoy. Pero yo quiero decir una cosa. Escucho mucho, es verdad que hoy solamente se habla del pasaporte de vacunación. E incluso escucho a muchas personas hacer referencia y se aferran a ese pasaporte y utilizan ese lenguaje como si aún dentro del Evangelio, como si ese fuera ahora el pasaporte para la vida eterna. Como que esa fuera la garantía de la seguridad de la vida. Y yo quiero decirte que en los términos cristianos, los que seguimos al Señor, los que predicamos su palabra, no podemos nosotros contextuar que el pasaporte de la vacunación es la seguridad de la vida y es el pasaporte a la vida eterna. Lamentablemente, cuando escucho a mucha gente hablar acerca de lo que está pasando, ya ha adoptado ese lenguaje. Y señores, es como si ahora el que tengamos la vacuna nos hace inmune, no solamente de que se nos pegue el COVID, sino que se nos pegue cualquier cosa. Y este rechazo a los no vacunados es como si ellos cargaran una culpa y un pecado, como el tiempo de Israel, donde las personas que eran enfermas no solamente cargaban una enfermedad física, sino que cargaban un gran pecado. Y somos capaces de preguntar al Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Esta manera de vernos, esta manera moderna de vernos, está atentando contra el Evangelio. Y nosotros, y yo vuelvo y hago recalco, este no es mi tema hoy, aunque tiene una alineación con esto, ¿ve? Porque este tipo de conducta se vio en el antiguo Israel. Y contra esa conducta de haciendo acepción de personas porque eran de un lugar o de otro, porque creían de esta manera o de otro, fue lo que condenó al pueblo de Israel. Y nosotros estamos cayendo en lo mismo. Pero yo quiero decirte, el pasaporte al cielo y la vacuna que tienen los cristianos se llama la sangre de Jesucristo. Esa es la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y el pasaporte a la salvación es Cristo. Él es nuestro pasaporte. Su sangre sana toda llaga. Por su llaga fuimos nosotros curados. Así que nosotros tenemos que entender que nuestro evangelio no ha cambiado. Y nosotros no nos aferremos a lo que el mundo nos da como un pasaporte para tú moverte y tú transportarte y tú sentirte seguro. Porque hay gente que se ha echado para atrás, decía, no, ya yo estoy así, ya yo me la he puesto, yo me he puesto a las 2 dosis, yo me voy a poner la tercera y se sale una cuarta también me la pongo, y usted se aferre a eso como si se fuera, es decir, ahora ya no es Dios cuidándonos, ahora es la vacuna. Usted tenga cuidado.
que en el lenguaje que nosotros estamos adoptando, nosotros nos llevemos enredado el Evangelio de Jesucristo y lo envolvamos en un tema, en una falsa seguridad. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. En Nehemías capítulo 10 nosotros cerramos ese capítulo en la que estábamos viendo cómo es que el pueblo de Israel estaba haciendo una reforma en sus maneras de vivir. Y esto es interesante, en esta manera de vivir, porque no solamente ahora ellos estaban escuchando lo que se estaba diciendo, y ayer antier estamos hablando de que el libro que ellos estaban leyendo era justamente Deuteronomios, donde estaba hablando acerca de qué era lo que Dios pedía del pueblo, que es como que hiciera que llevara sus ofrendas, que pudiera celebrar las celebraciones que ellos celebraron, la fiesta de las cabañas, y estábamos tocando la entrega de las ofrendas de las primicias, que ellos no estaban haciendo ni las primicias de la tierra, ni las primicias de los animales, ni la primicia de sus hijos no eran llevados allí. Y estábamos viendo cómo en el libro de Deuteronomio, entre el libro de Levíticos y Deuteronomios, ellos estaban viviendo esta reforma impresionante, que yo decía, wow, pero espérate, nuestros padres sabían esto y no nos los enseñaron, o qué pasó en el tiempo que esto nosotros nunca lo hicimos. Y vimos cómo el pueblo estaba emocionado con lo que estaban aprendiendo, y no solamente lo estaban aprendiendo, lo estaban ejecutando, que esto es lo interesante, porque muchos de nosotros aprendemos muchas cosas, pero nos cuesta ejecutarlas, porque decimos, bueno, es que no me conviene, ahora mismo yo estoy en una situación dentro de mi hogar, o dentro de mi vida, dentro de mi familia, dentro de mi iglesia, dentro de mi trabajo, que no me permite ejecutar. Esta es la gran diferencia de cómo Dios bendice un pueblo, y por qué Dios bendice un pueblo a unos sí y otros no. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en este entonces, con Esdras y Nehemías, estaba aprendiendo y ejecutando inmediatamente, y estaban haciendo unos pactos, y esos pactos estaban siendo firmados, y en ese pacto estaba escrito lo que yo decía. Y lo último que habíamos mencionado era acerca de los diezmos y las ofrendas, y habíamos hablado de cómo el pueblo tenía que ofrendar y diezmar, y ya nosotros sabemos que el diezmo es cuando Dios solicita de nuestras ganancias, y no solamente de nuestras ganancias netas, porque es de las ganancias netas que se saca el diezmo. No es el cheque que a mí me llega después que me sacaron seguro social y me sacaron plan médico y me sacaron, no, el diezmo se hace de las ganancias netas. Si yo lo que me gané fue $1,000 y después el cheque a mí me llegó por 600, yo no saco los diezmos por los 600 que yo recibí, sino por los 1,000 que me gané. Aunque me hayan sacado, señores, hasta las plaquetas y el plasma, no. Aunque te hayan retirado, se saca el diezmo por las ganancias netas. Nosotros no nos vamos con Dios por menos, porque Dios no se pone para poco con nosotros. Dios se pone para mucho. Y aparte están las ofrendas de gratitud, que era lo que hacía el pueblo. Y el pueblo, bueno, sin saber hacía cuánto tiempo que el pueblo no ofrendaba ni hacía ninguna de estas cosas. Y aquí vemos cómo el pueblo inmediatamente hace un pacto para ellos devolver. Y habíamos estudiado de que no solamente era que el pueblo iba a ofrendar para sostener a los levitas y a la casa de Aarón, que era la casa sacerdotal, porque ellos no tenían herencia, ellos no podían sembrar, ellos no podían cosechar, ellos no podían construir una casa y venderla, porque ellos no tenían posesión. Ellos vivían alrededor de lo que era, donde estaba el santuario, dentro de los terrenos donde se habitaba el santuario. Ellos tenían que ser sustentados por el pueblo, porque ellos le hacían un servicio al pueblo, y eran los líderes y hacían un servicio a Dios. Así que estamos viendo esto,
Y claro, este tema del diezmo tiene unas puntas bastante profundas porque lamentablemente no todas las religiones, ¿verdad? Que aunque esto es un mandato, que el que trabaja para Dios vive del Evangelio. Como decía Pablo, el que trabaja para el Evangelio vive del Evangelio. Sin embargo, sí sabemos cuántos se han lucrado de esto por la manera desorganizada y ambiciosa en que esto se ha manejado. Y también nosotros tenemos que tener cuidado con esto, mucho cuidado. Sin embargo, Dios ha establecido de que esto es algo de lo cual Dios hace, incluso Dios reta a su pueblo y decirle, como dice en Malaquías, ustedes me han robado. ¿Y en qué me han robado? En los diezmos y ofrendas. Probadme en esto, dice el Señor. Probadme en esto, que yo les voy a abrir los almacenes de los cielos y habrá bendición hasta que sobreabunde. Y vemos cómo es que Dios ha prometido bendición. Y yo lo he visto, porque una cosa es, ¿verdad?, que uno reciba el pago y uno reciba, yo dije la vez anterior, no ayer, antier, que no es solamente el hecho de que decía Deuteronomios y Números que los levitas iban a recibir, ellos iban a vivir del diezmo, pero cuando ellos recibían este diezmo, ellos tenían que sacar el diezmo del diezmo. Y ese diezmo del diezmo, ellos lo entregaban a la casa de Aarón, que era la casa sacerdotal, para que ellos también pudieran vivir. ¿Ve? Ellos también podían granjear. Y él recibía esto como si fueran las primicias de los mismos levitas. Ellos lo entregaban como si fueran las primicias de sus cosechas y las entregaban. Es decir, que los pastores también, y los ministros y los que viven del Evangelio, también deben sacar su diezmo. No es porque tú eres el objeto, tú no lo devuelves. Sí, lo tienes que devolver. Se saca el diezmo del diezmo para quien lo recibe. Y como dije, esto tiene muchas variantes y muchas personas han infligido esto. Y a veces uno ve que uno no prospera. Yo quiero decirte una cosa. El diezmo tú no lo pagas. El diezmo tú lo devuelves porque eso no es tuyo. Eso es de Dios. Esa es la parte. De la misma manera, así mismo Dios lo ha hecho con la semana. Dios hizo 7 días. Y de los 7 días, Él te dio 6 para trabajar y hacer toda tu obra. Y el séptimo le pertenece a Él. O sea, el séptimo día, el sábado, no es un día tuyo del cual tú dispones como a ti te dé la gana, porque eso no es tuyo. Ese es el único día de Dios. Dios pudo haber dicho, tú me vas a dar 6 días y tú te vas a quedar con uno. Y te voy a dar un día para trabajar y 6 para descansar. Bueno, usted sabe cuán feliz estuviéramos nosotros. Sin embargo, Dios nos ha dado 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, más el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Óyeme, y nosotros tanto que nos quejamos de que siempre estamos cansados, que lo mucho que trabajamos, ay, yo quisiera unas vacaciones, que yo estoy tan cansado de trabajar. Sí, pero te robas el sábado y te lo comes. Te robas el sábado, que es el día que Dios te dio para descansar. El que Él eligió, no que el mundo eligió, es que Él eligió ese día. Oye, y se lo robamos. Entonces hacemos eso, le robamos el día que Él elige, nos da 6, y entonces Dios nos da a nosotros un 100, y del 100 nos pide el 10. Y te quedas con el 90. Mira cuán bondadoso es Dios. Te pide el 10 y te quedas con el 90. Oye, y le robamos el 10. Le robamos el 10 porque es que yo tengo que ir a comprarme una cartera Coach. No, porque yo quiero ir a un restaurante. No, porque yo me quiero comprar unos zapatos que me calen tanto. No, porque yo tengo que hacer esto. Y otros dirán, bueno, yo no tengo eso, pero yo lo tengo que hacer para pagar la luz. Pues déjame decirte que tú pagarías menos de luz y tuvieras más luz si tú fueras más fiel. Porque Dios ha prometido que Dios hará multiplicar ese 90 que te queda hasta que te sobreabunde. Y déjame decirle, yo lo he visto, yo lo he vivido, una cosa impresionante, como Dios no me ha faltado en momentos muy difíciles, pero prefiero no comer, porque déjame decirle, una semana que yo me quede sin comer me vendría sumamente bien, muy bien. Lo dedicaría como de ayuno y oración y entablar un momento con Dios, porque no me voy a morir. Hay niños en Nigeria que han pasado más de eso. Usted no se va a morir porque usted no tenga la alacena rebosando de comida.
y no tenga para comprarse la cartera Coach que quiere o lo que tú sueñas. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pero lo de Dios se va primero, no lo de César. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el Israel? Cuando el pueblo está haciendo este pacto y ellos están firmando, esta es una reacción de perdón, porque ellos habían vivido, mira, en la miseria, vivieron por tiempo en la ruina. Muchos de ellos estaban viviendo bajo las ruinas de esa ciudad como pobres. Otros estaban hasta abusando de sus propios hermanos porque en su pobreza no tenían que pagar y habían hasta tomado a sus hijas y a sus hijos como dote para pagar deudas. No, era un desastre. La ciudad de Jerusalén era un desastre. Y yo voy viendo las etapas que lo primero que viene Zorobabel es a reconstruir el templo. Luego llega Nehemías para reconstruir los muros y la ciudad. Y luego, juntos con Esdras, están allí para ahora levantar la fe de un pueblo para que pudieran adorar a Dios en un templo y poder sentirse protegidos y poder restablecer una vida social adecuada. ¡Wow! Ahora yo quiero que ustedes contemplen que ellos estaban en un acto de ayuno y humillación, aprendiendo todo esto. Ellos estaban en un proceso de ayuno y oración aprendiendo todo esto, para que usted vea lo importante que es el ayuno, como el ayuno nos abre el corazón y nos abre la mente. Se cierra el estómago, pero se abre la mente y se abre el corazón para escuchar palabra de Dios y poder dejarnos que esto nos conduzca. Le dije que esto estaba en el libro de Deuteronomios. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 26, usted puede ver en el capítulo 26 de Deuteronomios, ahí se hace mención acerca de lo que justamente ellos estaban pactando sobre las primicias, las ofrendas y los diezmos. ¿Ok? En el capítulo 26. En el capítulo 27 habla acerca del deber a la obediencia, y esto es cuando Dios lo establece con Moisés. Habían pasado muchísimos años, cientos de años, desde Moisés hasta el punto donde aquí estamos con la reconstrucción de la ciudad y del templo. Y ellos están aquí leyendo esto. Sin embargo, yo quiero compartir con ustedes lo que ya lo habíamos leído, pero ahora los quiero encajar dentro del concepto de lo que estamos aprendiendo. Porque ellos están decidiendo obedecer. Ellos están decidiendo obedecer porque ya ellos habían vivido esas maldiciones. ¿Qué maldiciones? Capítulo 27, ya dije, del versículo 1 al 10, es el llamado que Dios le hacía al pueblo de Israel a obedecer todas las leyes y estatutos que él había establecido. En el versículo 10 dice: oirás pues su voz y cumplirás sus mandatos y normas que te ordenó hoy. En ese día Moisés mandó al pueblo, dijo: cuando hayáis pasado el Jordán, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José, Benjamín se ubicarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Y Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dar y Neftalí se ubicarán sobre el monte para pronunciar la maldición. Es decir, Moisés dividió las 12 tribus en 2 lugares. Y de esa manera es interesante cómo escoge a Rubén como cabeza la tribu de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí para que ellos declararan las maldiciones. Sin embargo, pone la de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín para dar las bendiciones. Es interesante porque justamente la tribu de Judá, y José fueron de los hijos que cuando Jacob fue a pronunciar
su bendición a sus hijos antes de morir, él le otorga prácticamente todas las bendiciones a José, que no hay una tribu de José, sino que la de José estaba dividido por la de sus hijos, que es cuando se dice José es como decir se unió la de Manasés y la de Efraín, que eran otras tribus, es decir, se hubiese dividido. Y tiene a Judá y tiene a Leví, que son cabezas. La tribu de Judá es por donde iban a ser los reyes, y la tribu de Leví era por donde iban a venir toda la clase sacerdotal y los levitas. Y es interesante que la tribu de Rubén, que fue el hijo que maldijo abiertamente porque fue su primogénito, Rubén fue su primogénito, el primogénito de Jacob, y él fue quien se acostó con con la concubina de su padre. Wow, la verdad que, ay, dentro del pueblo de Dios se han visto cosas. Y cuando él vino, fíjate que no le dio ninguna bendición a Rubén. Al contrario, siendo el primogénito, le arrebató su bendición, se la pasó a José como hijo y lo maldijo. Y dijo que él iba a estar subordinado a sus hermanos. Y es interesante que lo pone como cabeza del grupo que iba a pronunciar las maldiciones. Entonces, mira cuáles iban a ser las maldiciones. Mira aquí. Del versículo 15 al 26, ya nosotros habíamos compartido esas maldiciones. Por ejemplo, dice, maldito el hombre que haga escultura o funda imagen, alguna abominación para el Señor. Estamos hablando de idolatría, hacer alguna figura idolátrica. Dice, y la ponga en oculto, es decir, hizo la figurita y hizo su ídolo y lo ocultó, pero lo adora. Y va a ser maldito el hombre que deshonrara a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén, es decir, que trajera deshonra y no cumpliera. Por ejemplo, ya pone aquí el primero y segundo mandamiento y aquí el quinto mandamiento. Dice aquí, maldito el que reduzca el límite de la propiedad de su prójimo, es decir, aquel que robe terreno, haciéndose como que esto es mío y te robé este terreno. Y de eso aquí muchos cristianos son culpables, haciendo lo mismo. También maldito en versículo 18 el que desvíe el camino al ciego, es decir, tanto en lo literal como en lo espiritual. Por eso dice Jesús utilizando esto, dice, si un ciego guiare a otro ciego, dijo Jesús, los dos van a errar el camino y van a caer en el hoyo. Y hay personas que conducen por los caminos de tinieblas a otros. No solamente era en el aspecto real, ¿verdad? Social, en que a veces se aprovechaban de las limitaciones que tenían las personas para aprovecharse de ellos. Y esto tiene unas connotaciones más profundas, ¿ve? Pero yo quiero decirte que hay gente, por ejemplo, un ciego que no sabe, se tiene que dejar guiar por lo que otra persona ve o lo que otra persona le dice. En lo físico tú puedes desviar a otra persona. Yo recordaba eso en la universidad, cuando tú entrabas prepa a la universidad y tú no sabías dónde quedan las oficinas y tú preguntabas, mira, ¿dónde queda el salón 303? Te dice, mira para allá, y te mandaron para otro sitio, quizás para un baño o para un lugar, y te tomaron el pelo. ¿Por qué? Porque se aprovecharon de tu ignorancia. Y Dios iba a maldecir a aquel que le desviara el camino a un ciego. Y no solamente en lo físico, sino en muchos aspectos donde otras personas se aprovechan de la ignorancia y del desconocimiento de las limitaciones que tienen ellos para sacarles un beneficio o para desviarlos. Y mucha gente en su ignorancia se deja guiar por la desinformación o la información equivocada. Y lo peor es cuando tú como líder, tú no das una información documentada, sino que tú como el papagayo repites para adelante lo que tú escuchaste de otro y lo repites como el papagayo y no te documentaste y tú comenzaste a conducir ciegos por caminos errados. Y yo quiero decirte que eso trae una maldición.
Versículo 19, maldito el que tuerza el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dijo amén. Es decir, te aprovechas también de estas condiciones en que algunas personas vienen y tú les tuerces el derecho y abusas. Abusas del extranjero y le sacas. Y usted sabe cuántos extranjeros emigran a otros países para poder trabajar y ayudar a su familia que quedó en el país de origen. Oye, los explotan, no le dan los derechos que se corresponden, les dan una baja paga. Y lo triste es que hay cristianos que hacen esto. Se aprovechan de que ellos están en ese otro país. Ah, bueno, es que ellos son extranjeros, ellos vienen a trabajar, que se conformen con lo que le damos. Usted puede esperar eso de gente que no conoce a Dios. Y Dios le advirtió al pueblo que él iba a maldecir a todo aquel de su pueblo, porque estas maldiciones no eran para las naciones, estas leyes no eran para las naciones, estas leyes eran para el pueblo de Dios. Estas lecciones eran para el pueblo de Dios. ¿Y qué le estaba diciendo? Te voy a decir una cosa. A ti no se te ocurra torcerle el derecho a un extranjero, ni a una viuda porque no tenga quien trabaje por ella ni la defienda, ni a un huérfano porque no tiene padre y madre que lo defienda. ¿Ok? Porque yo voy a maldecir a quien le tuerza el derecho a ellos. Maldito el que se acueste con la esposa de su padre, cosa que hizo Rubén. O cuando descubre el regazo de su padre, y todo el pueblo dijo amén. Maldito el que se ayunte con cualquier bestia. Óyeme, usted piensa que eso se da. ¿Ok? Animalismo se dan. Bestialismo se dan. Donde la gente cohabita y tiene sus relaciones sexuales con animales. Esto es algo que se da, va a ser maldito. Y miro que lo pone con otras cosas. Maldito, maldito el que se acueste con su hermana, ya sea de padre o de madre, o de uno de los dos. Maldito el que se acueste con su suegra. Maldito el que hiera a su prójimo ocultamente, lo lastimaste, lo agolpeaste. Si tú te crees que Dios no sabe eso. Y este prójimo puede ser tu hijo, tu hija. Ten cuidado cómo maltratas a tus hijos, cómo los tratas. ¿Tú te crees que porque son tuyos, son tus hijos, tú puedes descargar toda tu ira sobre ellos y ellos tienen que obedecerte? Este maltrato que se está dando hacia la familia, se maltrata a la esposa, se golpea porque tú piensas que ella es tu propiedad. No, perdóname, los hijos, la esposa y el esposo son propiedad de Dios. Tú eres mayordomo y tú tendrás que dar cuenta sobre eso. Yo quiero decirte que cada vez que nosotros maltratamos a nuestros hijos calladamente y los agolpeamos y los insultamos, porque no es solamente un maltrato físico, es un maltrato verbal, un maltrato psicológico, un maltrato hasta espiritual, porque a veces cuando los hijos creen distinto en su fe, los maltratamos. Ah, no. Y Dios no lo sabe. No lo sabe el vecino, o el vecino lo sabe y se calla porque no se quiere meter en un problema. Pero déjame decirte, vendrá la maldición sobre aquel que hiera ocultamente a su prójimo. Y yo te voy a decir, si tú eres de esos que sacas el puño y tú quieres poner tu ley a golpes en tu familia y después te vas a santificar a la iglesia y hacerle creer a la gente que eres el más santo o la más santa, y que por eso es que los hijos viven en rebeldía, que no quieren saber de Dios nada. ¿Por qué? Porque se hartaron de esa doble vida que sus padres llevaron. En la casa eran demonios y en la iglesia eran santos de devoción para todo el mundo. Y hasta les daba asco escucharlos predicar y decir por esa boca cosas que tú dices, Dios mío, pero ¿quién diría que esa es la persona con la que yo vivo? Pues déjame decirte que Dios declaró maldición para esas vidas. Maldito el que acepte soborno para matar al inocente. Y no solamente se mata con un cuchillo, se mata con un arma de fuego. Se mata con la lengua. ¿Ok? Se mata con la lengua.
Y dice, maldito el que acepte un soborno para matar al inocente. Y hay gente que se deja sobornar la conciencia. Oye, y eso del soborno se ha hecho bien popular porque ahora se soborna a la gente. Ahora se soborna la conciencia y la libertad de conciencia. Y tomando de punto el tema de la vacunación, aquí en Puerto Rico, lo último fue que ahora te iban a pagar, te ponían la vacuna y te daban $100. Y ahora se puso ahí un letrero, a todo aquel que se vacune se le va a dar $100. ¿Usted sabe cómo la gente iba a vacunarse? Eso se llama soborno, señores. A mí nadie me venga a decir que eso es un incentivo, porque ahora, viste cómo ahora los lenguajes se cambian. Ahora es un incentivo económico para aquellos que se vacunen. Pero ¿cómo es eso? Bueno, pues, ahora se soborna la conciencia. La gente por dinero, mira, le vende el alma al diablo. Si usted lo va a hacer, hágalo por conciencia y porque usted entiende que es lo mejor para su vida, para su familia y para usted. Pero usted no vaya a hacer una fila porque le van a dar $100. Porque los que te están dando $100 están recibiendo miles y millones por sobornarte. Porque eso es así, ahora se compra la conciencia. Es una cosa impresionante. Y dice aquí, ten cuidado que tú aceptes un soborno para matar al inocente. Y maldito el que no mantenga la palabra de esta ley para cumplirla. Y todo el pueblo dirá amén. ¿Entendido? Maldito el que no mantenga las palabras de esta ley. Es decir, quien oculte, maldito será el que le oculte al pueblo y no proclame las palabras de esta ley. Y yo quiero decirte que yo esa maldición no me la quiero correr. Esa maldición no me la quiero correr y por eso yo estoy dando estos temas. Pues nosotros tenemos que ser conscientes y es mi deber hacerle consciente al pueblo de Dios que escucha estas transmisiones todos los días dónde están nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo lo mismo. Y lo interesante es que hay una doctrina que se está volviendo bien popular y es que Dios no maldice, Dios no condena, Dios no castiga. Bueno, si no es así, yo no sé qué doctrina está esta, pero yo solamente quisiera hacer, el tiempo no me da porque esto lo vamos a abarcar, lo vamos a estar cerrando mañana. Entonces yo quisiera saber quién envió el diluvio. Porque si yo no mal estoy en el libro de Génesis, en el capítulo 6, la Biblia no dice que el diablo decidió enviar un diluvio. ¿Ok? Mira lo que dice en el capítulo 6, en el versículo 3, voy a empezar por ahí, y dijo el Señor, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, así sus días serán 120 años. Versículo 5 dice, el Señor vio la maldad de los hombres, era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo, raeré. No dijo raerán. No dijo destruirán. No, destruiré, raeré de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia, el reptil, las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. Ahí está la justicia de Dios manifestándose, tal como la palabra dice, que Dios es amor, que eso es en su misericordia, y fuego consumidor en su justicia. Y esto de nosotros estar creyendo de que Dios no tiene dos lados de su carácter muy claramente, es una falsa imagen de Dios. El Dios de amor, que es amor, no tiene amor, es amor. El amor, la definición de amor, es misericordia versus justicia. La plataforma, los dos
pilares que sostienen el gobierno de Dios, que es un gobierno de amor, es la justicia y la misericordia. Un padre, bien dice Hebreos, ¿qué padre es? Dice que el padre que ama a su hijo madruga y lo castiga. ¿A qué se refiere? A que un padre cuando ama tiene dos pilares en su carácter bien definidos: justicia y misericordia. Y el Señor dice que Él azota, en el libro de Hebreos capítulo 11, azota al que tiene por hijo y no por bastardo. ¿Por qué? Porque la disciplina de Dios, la justicia de Dios está ligada en su amor. Esto es una locura a nosotros, lo que el mundo nos ha enseñado, que para que tú demuestres el amor a alguien, tú tienes que permitirle actuar conforme a su voluntad, a su libre voluntad, a sus anchas, sin corregirlo, porque el amor no trae corrección. Eso es lo que tenemos y eso es lo que ha provocado esta sociedad demente que tenemos nosotros, que no tiene parámetros, que no tiene límites, que no tiene leyes. Ese fue el atentado exactamente que hizo Satanás en el cielo, donde le dijo a Dios que él odiaba la ley de Dios porque la ley coartaba su libertad de decidir. ¿Y contra qué se rebeló Satanás en el cielo? Contra la ley de Dios, que hacía unas prohibiciones, porque las prohibiciones son exactamente esas vallas de seguridad, esos muros que van a proteger nuestra conducta de ir por el camino equivocado. Si bien es claro que la palabra establece que hay dos caminos a elegir y que tú tienes la libertad de elegir, pues yo quiero decirte que ambas libertades de elegir traen sus propias consecuencias y que Dios dice: yo te aconsejo que tú coges el camino del bien, porque el camino del bien va a traer bendición para ti. Pero si tú eliges el camino del mal, también tienes que aceptar las maldiciones que van a venir sobre ti, porque cada camino tiene sus consecuencias y tú tienes que estar claro sobre eso. Pero en las consecuencias, ahí se muestra la justicia y la misericordia de Dios. Y ahora todo el mundo está abrazando esta nueva doctrina, pues claro, si les conviene. Si les conviene. Porque ahora tú puedes hacer lo que te dé la gana, tú puedes actuar de acuerdo a tu voluntad y a los designios impíos de tu corazón, porque el Señor a la postre, como te ama, te va a salvar. Esto es como la doctrina de salvo siempre salvo. Esto es como tocando, porque es que me nace, ya el tema lo tengo en la cabeza. Como la gente me dice: no, yo estoy vacunada. Eso es como te inmunizaste, ahora la vacuna es vacunado toda la vida sano. La gente se piensa eso. La gente se piensa eso, que porque se vacunó, ahora ninguna enfermedad se la va a pegar porque él está inmune. Está inmunizado. Puedes decirte que lo que dura la vacuna son 3 meses, 6 meses como mucho, así que eso no te dura más. Y eso se parece a este otro pensamiento de salvo siempre salvo. Y este era el concepto de que Dios no trae maldición, ni que Dios no hace justicia, de que Dios no condena. No, entonces aquí tendremos que arrancar Génesis capítulo 6 completo, y el 7 y el 8. ¿Por qué? Porque aquí dice que Él iba a hacer esto. Versículo 13 dice: decidí poner fin a todo ser viviente, porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Por eso los destruiré con la tierra. Señores, si hay algo de esto que usted no entiende, a la verdad que nosotros estamos mal. Porque si tú me quieres explicar esto de otra manera que no sea que Dios es un Dios de justicia y que el pecado, cuando a Dios le llega, porque Dios ha tenido misericordia, porque siempre ese es el primer lado que Dios va a correr, es el lado de la misericordia. El lado de la misericordia, el deadline, es cuando ya a Dios lo hastiaste. Lo hastiaste con tu rechazo, lo hastiaste con las veces que Él te ha mostrado su misericordia y te ha bendecido y te ha dado de todo, y tú insistes en hacer lo que te da la gana. Pero cuando tú llegas a ese deadline, pues espera la justicia y no te quejes y no estés tergiversando las escrituras. Acepta tus errores, porque este es el problema, porque este es el mismo problema de Lucifer, que él nunca aceptó que él cometió el error, que el problema estaba en él, porque siempre hay que echarle la culpa a Dios, siempre. Porque Dios
Dios no me bendice porque Dios es así, porque Dios hizo esto, porque no lo hizo, porque se murió este, porque no se murió el otro, porque nosotros siempre estamos echando la culpa a Dios, porque eso es diabólico. Y nunca tenemos nosotros la honestidad de nosotros aceptar que nosotros le hemos fallado a Dios una y otra vez. No, porque es que mis fallos, como me dijo una vez un pastor, ay hermana, es que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Ay, me encanta que adopten ese versículo de Pablo para justificar las malas acciones que hacemos, porque nos gustan. Y esperamos que en su amor Dios nos libere ahí donde están. Pues que no es así, no es así. Dios se harta y Dios decide destruir aquello que Él por tanto tiempo le ha dado oportunidades y le ha mostrado que está mal y la gente insiste. El mismo casito es el de Sodoma, Gomorra y Zoar. Un Dios que también se hartó. Imagínate, manda a Lot, y Dios no mandó a Lot para Sodoma, entiéndase. Los sodomitas conocieron más de Dios a través de Abraham, que vivía en el monte lejísimos de ellos, que lo que conocieron de Lot, que era su vecino. Porque Lot terminó como muchos de nosotros, aclimatando su pensamiento y su estilo de vida a la del mundo, a la que ellos tenían, y hasta educó a sus hijas bajo esos conceptos modernos de vida, de vida libre y de, esto de perspectiva de género es tan viejo como en el Génesis, y educó a sus hijas con esto de perspectiva de género. Y no, bueno, esto es como salga, como te sienta en el flow que tú sientas. Pues mira, Dios se hartó de esa conducta de la cual Dios una vez permitió que la ciudad de Sodoma fuera atacada por Kedorlaomer, fueron tomados esclavos. Dios usó misericordia, les mandó a Abraham, hizo un ejército con sus siervos, venció a 5 reyes que estaban unidos, les devuelve su gente y todas sus posesiones. No se quiso quedar ni con un cordoncito de zapato, para que nadie dijera que el rey de Sodoma había enriquecido a Abraham. Conocieron al Dios verdadero por Abraham, no por Lot. Lot es rescatado con su familia y en vez de decir, wow, espérate, Dios ha tenido una gracia divina conmigo, no, se regresó para su casita allá en Sodoma. Él le gustaba el asuntito de estar en las ciudades, estar cómodo en una vida, no en el monte allí, este montón de jíbaros en el monte. No, yo soy un hombre de ciudad. Mis hijas tienen que criarse en un lugar donde están las universidades accesibles con este estilo moderno de vida. Claro, ajá. Y cuando Dios se hartó, ¿qué pasó? Tuvo misericordia y manda a los benditos ángeles. Ni con eso los pudo salvar, porque las hijas casadas se quemaron, la mujer se quedó como estatua de sal a mitad de camino, las hijas que le quedaron, que se pudieron salvar, lo violaron y finalmente todo el mundo se perdió. ¿Por qué? Porque Dios no convive con el pecado. En su justicia Dios ama y tiene misericordia del pecador, pero destruye el pecado. Y si el pecador insiste vivir con el pecado, cuando Dios destruye el pecado, destruye al pecador, señores. Porque Dios no tiene que destruir al pecador cuando el pecador se arrepiente. Cuando confiesa, se arrepiente y se aparta. Escúchamelo bien. Se arrepiente, confiesa, se arrepiente y se aparta. Y va dentro de esta nueva teología. Es que nosotros tenemos esta loquera en la que Dios es amor y todo es Dios es amor. Y y nos presentamos a la casa de Dios como si Dios fuera un chamaco de calle, porque no podemos todavía, ahora ya no vemos a Dios como un rey donde nos tenemos que ir presentablemente delante de Dios a la casa de Dios. No, ahora la gente va a la casa de Dios como si fueran para un parque. Ahora Dios es amor y como Dios no mata a nadie, no importa en la selección sexual que tú tomes, Dios te ama, Dios te salva porque Dios es amor y Dios quiere que seamos felices. Ajá, claro. ¿Y por qué destruyó a Sodoma y a Gomorra? ¿Por qué destruyó a los
diluviano? ¿Por qué destruyó la ciudad de Jerusalén, su propia santa ciudad? ¿Por qué? Porque su propio pueblo cometió los mismos pecados y peores. Incluso Jesús dijo, mira, si Sodoma y Jericó y Sodoma se levantaran, los juzgarían ustedes porque ustedes han cometido pecados peores que ellos. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Destruirlo. Mira qué fácil. A su propio pueblo. Entonces queremos que Dios cambie ahora, en el 2021. De la misma manera que ahora tenemos un pasaporte de salvación distinto, ahora Dios queremos tener otro evangelio distinto. Pues déjame decirte que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y quien maldijo el pueblo antediluviano, y maldijo a Sodoma, Gomorra y Zoar, y maldijo a su propia nación Jerusalén, porque había cometido horrendos pecados y peores, es el mismo que va a hacer justicia al fin del tiempo. Es el mismo. Y no juegues con la idea. Y si tú aclimatas tu mente a que ahora nosotros tenemos que defender los derechos, aquí tenemos que defender los derechos de decidir. Claro que sí, yo respeto los derechos de que cada persona decida. Pero recuerde que cada decisión trae sus consecuencias. Yo puedo respetar que las personas tomen decisiones en contra de la palabra de Dios con respecto a su sexualidad. Eso yo te lo voy a respetar, pero no me obligues a aceptarlo. Ni me obligues a mí a tratar de probarte por la Biblia de que eso está correcto. ¿Por qué? Porque no está correcto. No está correcto. No es bíblico y no lo puedo predicar y no lo puedo sustentar. Y si tú lo quieres hacer, bueno, es tu vida, tú lo puedes hacer porque tú tienes el derecho de elegir. Pero recuerda que tú no puedes obligar a Dios a salvarte en tus pecados. Porque de la misma manera que Dios, cuando entró a la casa de Zaqueo el ladrón, no lo dejó ladrón. Cuando Dios llegó a la vida de Zaqueo siendo ladrón, no lo dejó ladrón. Confesó, se arrepintió y se apartó. Y devolvió 4 veces más de lo que había robado. Cuando Dios se encontró con la mujer adúltera, confesó, se arrepintió y se apartó. Y no la dejó adúltera. Igual con la mujer samaritana. A ningún ciego lo dejó ciego, a ningún cojo lo dejó cojo. ¿Por qué? Porque Dios nos saca de nuestros pecados. Dios nos salva de nuestros pecados. Dios no nos salva en nuestros pecados. Pero no, porque es que ahora tenemos que hacer una religión light. Ahora tenemos que hacer un evangelio light. Ahora tenemos que acomodar el evangelio a todo el mundo, como si el evangelio fuera una plasticina a la que tú le metes las manos y tú le vas a dar la forma que te dé la gana. No, señor. Eso no es así. El evangelio no es plasticina. Eso es una piedra. Dios escribió sus mandamientos en piedra eterna. Eso no es plasticina, a la cual tú le puedes hacer a la ley de Dios lo que te da la gana y acomodarla a ti. O tú te das contra esa piedra y te rompes